En la clase de hoy trataremos un asunto que resulta medio confuso para mucha gente. ¿Cuál es la diferencia entre also, to y as well? No te vayas. Hola y bienvenido a Inglés con el Güero. Si no te has suscrito todavía al canal, pues suscríbete para que no pierdas ninguna clase. También, si estás interesado en recibir beneficios adicionales, como clases en directo y conversaciones en grupo, haz clic abajo donde dice unirse. En esta clase veremos cuál es la diferencia entre los adverbios also, to y as well. Los adverbios son una categoría gramatical muy amplia. Y para ver una lista de reproducción con más videos sobre adverbios, puedes hacer clic aquí. Entonces, ¿cuál es esa diferencia entre also, to y as well? Bueno, tanto also como to y también as well significan también. La única diferencia realmente es en dónde se colocan dentro de la oración. Mientras que also se puede colocar antes del verbo o al final de la frase, se suele usar to y as well solamente al final de la frase. Y vamos a ver ejemplos de cada uno. Entonces, comenzando con also. Also significa también, igual que to y as well. Lo que pasa con also es que normalmente se coloca antes del verbo principal en la oración, a menos que ese verbo sea to be, y en tal caso se coloca después. Por ejemplo, I also want to go. I also want to go. En esta oración, also va antes del verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal? Pues want. Y entonces se dice, I also want to go. Igual en they also sang beautifully. They also sang beautifully. Also se coloca antes del verbo principal. Sang. They also sang beautifully. Y así es con todos los verbos aparte del verbo to be. Cuando usamos el verbo to be en una oración, entonces se coloca also después. Por ejemplo, he is also a writer. He is also a writer. Is es la conjugación del verbo to be en el tiempo presente que le corresponde a he. He is. Y como estamos usando to be, tenemos que colocar also después. He is also a writer. I am also sorry. I am also sorry. Am es la conjugación de to be en el tiempo presente que le corresponde a I. I am. Y entonces colocamos also después. I am also sorry. Entonces, como dije, vemos que also se coloca antes del verbo principal, a menos que sea el verbo to be, y entonces se coloca después. Pero, ¿qué pasa si tenemos un verbo auxiliar? Bueno, entonces also se sigue colocando antes del verbo principal, lo cual significa que se coloca después del auxiliar. Después del auxiliar y antes del verbo principal. Por ejemplo, we have also heard that. We have also heard that. Aquí el verbo principal, el verbo de acción, es heard, porque esa es la acción de la oración. Es lo que se está haciendo, pues oír. Y entonces el verbo auxiliar es have. Y por tanto colocamos also entre los dos, siempre antes del verbo principal. Y entonces eso quiere decir que cuando hay un verbo auxiliar se coloca después del auxiliar. We have also heard that. You are also doing a good job. You are also doing a good job. El verbo auxiliar es are.
y el verbo principal, el verbo de acción, es doing. Y entonces colocamos also entre los dos. You are also doing a good job. She will also speak. She will also speak. Aquí el auxiliar es will. Y entonces se coloca also después del auxiliar will y antes del verbo principal, speak. She will also speak. Pero, como ya dije, also también se puede colocar al final de la frase. Es más común antes del verbo principal, pero se puede colocar al final. Por ejemplo, en lugar de I also want to go, podemos decir I want to go also. En lugar de he is also a writer, podemos decir he is a writer also. En lugar de we have also heard that, podemos decir we have heard that also. Y en lugar de she will also speak, podemos decir she will speak also, etcétera, etcétera. Entonces vemos que se coloca also antes del verbo principal, a menos que ese verbo sea el verbo to be, y en tal caso se coloca después, o se puede colocar al final de la frase. Ahora, hablando de to. To es sinónimo de also, pero el to casi siempre se coloca al final de la frase. Por ejemplo, I love you too. I love you too. Al mero final. I love you too. She saw him too. She saw him too. You should be ashamed too. You should be ashamed too. Pero en casos raros, el to se puede colocar justo después del sujeto. Por ejemplo, en lugar de I love you too, se puede decir I too love you. I too love you. En lugar de she saw him too, se puede decir she too saw him. She too saw him. En lugar de you should be ashamed too, se puede decir you too should be ashamed. You too should be ashamed. Y en esta oración es donde vemos que to va justo después del sujeto y realmente no importa dónde esté el verbo principal. El to va directamente después del sujeto y no entre el auxiliar y el verbo principal como also. Justo después del sujeto. You too should be ashamed. Y como dije, colocar to así después del sujeto es raro. Suena muy literario. No se usa mucho en las conversaciones día a día. Es mucho más común simplemente colocarlo al final. Y cuando se coloca después del sujeto, siempre va entre comas y siempre se da una pausa después. Por eso dije, I too love you. No se dice I too love you, porque eso suena muy extraño y no se entiende muy bien. Pero mejor simplemente siempre colóquenlo al final para evitar problemas. Ahora, referente a as well. As well también es sinónimo de also y to. Los tres significan también. Aquí la diferencia es que as well siempre se coloca al final. No hay otra opción, es incorrecto colocarlo en otro lugar. Siempre al final. Por ejemplo, they participated as well. They participated as well. Siempre va al final, no hay otra opción. They participated as well. I would like that as well. I would like that as well. He is playing as well. He is playing as well. Vemos que siempre va al final. Ahora, as well suena un poco más elocuente tal vez que also y to, pero realmente no es tan común como also y to. Y entonces,
Como repaso, tanto also como to y as well significan también. La diferencia no es en significado, sino en la colocación correcta de cada uno. Also normalmente se coloca antes del verbo principal, a menos que ese verbo sea el verbo to be, y en tal caso va después. Incluso cuando hay un verbo auxiliar, also se coloca antes del verbo principal, lo cual significa que se coloca después del auxiliar, entre el auxiliar y el verbo principal. Pero también also se puede colocar al final de la frase. To normalmente se coloca al final de la frase. Se puede colocar justo después del sujeto, pero eso es muy literario. Es mucho mejor y más común colocarlo al final en las conversaciones. Y as well siempre se coloca al final de la frase. Y esa es nuestra clase de hoy. Muchísimas gracias a mis colaboradores por su colaboración y por todo lo que hacen para que yo siga haciendo esto. Quiero mencionar en especial a mis colaboradores Platino y Diamante. Sus nombres salen aquí en la pantalla. Muchísimas gracias. Si todavía no te has suscrito al canal, pues suscríbete para que no pierdas ninguna clase. También, si estás interesado en recibir beneficios adicionales, como clases en directo y conversaciones en grupo, haz clic abajo donde dice unirse. Nos vemos en la siguiente.